sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por tú permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por tener este tiempo de poder estudiar tu palabra, de poder que tú nos hables, Señor. Tú guíanos, Señor, y permite que hoy tu palabra fluya en cada uno de los que están aquí, Señor. También te damos gracias porque tú nos permites tener la libertad de poder exponer la palabra, Señor, que sabemos que hay muchos lugares donde no se puede, Señor. Bendice a aquellos que están padeciendo persecución y ayúdanos, Señor, a buscarte y anhelarte, Señor, más y más cada día. Bendícenos al entender tu palabra y entender que somos justificados por tu muerte, Señor, y que ahora vivimos, Señor, y que hemos sido sepultados, Señor, nuestro viejo hombre, y ahora vivimos para ti. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí podemos ver dentro de estos pasajes que Pablo está relatando esta porción que leímos a los romanos. Pablo, dentro de esta carta, él empezó a hablar, sobre todo en la primera parte de los capítulos, del capítulo 1 al capítulo 5, él habla acerca de la salvación que Dios da a través de la gracia y a través del sacrificio de Jesús. Pero algo que también se detalla y toma un giro desde el capítulo 6 en adelante es acerca de la santidad del ser humano, del hombre, del creyente. Y eso es lo que él empieza a relatar y empieza a decir, ¿sabes qué? Ahora hemos sido perdonados, ahora somos salvos, hemos sido liberados de la muerte, pero ¿qué resultado viene de todo esto? ¿Cómo es la vida del cristiano? Y a mí es una carta que en lo personal a mí me gusta mucho porque tiene mucha enseñanza y te enseña muchas cosas. Y lo que me impacta mucho de lo que estamos leyendo, o de lo que pudimos leer, es como Pablo empieza a decir muchos detalles. Él, sobre todo esta carta, es muy interesante porque él no deja escapar detalles. Trata de buscar todo, cubrir todos los huecos, todas las preguntas, y eso es algo que él menciona, sobre todo en el versículo 1, si lo puedes poner otra vez, por favor, en el capítulo 6. Fíjate cómo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y fíjate cómo él empieza a preguntarse eso, ¿no? Es una pregunta que tiene que surgir y que tú tal vez te puedes preguntar, o alguien, o te has preguntado tú en lo personal, ¿qué voy a hacer yo ahora con mi vida? Ya conozco a Jesús, ahora qué voy a hacer, cómo va a ser, cómo voy a actuar. Acabamos de leer de que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces estaremos pecando para que aún se muestre más la gracia. Entonces fíjate lo que Pablo dice, él busca cubrir todo ese detalle, todas esas preguntas, y eso es algo que tú y yo tenemos que estar preparados, porque si nosotros nos dedicamos a compartir a Jesús, tenemos que estar preparados para cuando nos pregunten, nos hagan algún cuestionamiento. ¿Tú estás preparado para contestarle? Por eso uno te anima a que uno estudie, uno se prepare, leas la palabra, para que cuando se hagan estas preguntas, pues tú puedas contestar, ¿no? Ayer me impactaba mucho como cuando fuimos a Nepantla, y cuando llegamos vimos al pastor allá afuera, y estaba hablando con unos testigos de Jehová. Y dices, órale, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar cuando eso pase, ¿no? Cuando tú te lleguen a tocar, porque saben que ellos llegan a tocar puertas, ¿no? Ahorita ya no lo hacen tanto, se ponen en ciertos lugares, en esquinas, sacan como un puesto ahí de periódico, de revistas, y ahí lo hacen. Pero todavía ya me sorprendió verlos, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer?
te van a preguntar, te van a cuestionar, ¿tú qué vas a decir? ¿No? Lógicamente es una buena oportunidad de que tú prediques, tú anuncies. Yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo la cena en la congregación de allá de Constitución, igual, Dios me puso con una persona, era un testigo de Jehová, y pues estábamos ahí en la iglesia, ¿no? Pero él dijo, yo creo que él dijo, voy a ser valiente y voy a exponer pues, lo que yo creo, ¿no? Lo escuché, lo dejé oír, y yo nada más le dije, ¿sabes qué? Tú conoces la Biblia, estás demostrando que la sabes, ¿no? Entonces lo refería al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6. Yo le dije, yo lo único que creo y lo que yo te sugiero es que tú veas este pasaje, donde dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que la única forma de llegar a Él, a Dios, es a través de Jesús, ¿no? Y eso es lo que tú debes de externar, ¿no? No es de que tú te pongas, yo tengo la verdad, todas esas cosas, no. Pablo mismo también dice que evitemos esas disputas, pero sí es importante que nosotros anunciemos la verdad. ¿La verdad quién es? Jesús. Pero debemos de estar preparados. Y aquí Pablo nos está demostrando que él estaba preparando para lo que él estaba diciendo. ¿Cómo? Buscando y solucionando estas cosas, ¿no? Preguntándose, oye, en este pasaje él se preocupaba porque vayan a decir, bueno, entre más pecado, pues hay más gracia, ¿no? Entonces vamos a pecar, vamos a hacer lo que queramos, no pasa nada, en fin, podemos demostrar que el amor, la gracia y la misericordia de Dios se muestran aún más, ¿no? Pero ¿qué les dice de esto? Pablo no iba a permitir de ninguna manera que nos fuéramos a una parte legalista, ¿no? Primeramente, decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer las cosas cuadradas, no, compórtate así, no. Pero también dentro de la gracia, no dejar que la gracia sea un libertinaje para el cristiano. Y es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, y es lo que vamos a ver. Como título le puse muerto al pecado. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántos de los que estamos aquí nos consideramos muertos al pecado? Quiero ver sus manos. Sin pena, ¿quién se considera muerto al pecado? Muy bien. Ahora, no te preocupes, si tienes dudas, vamos a revisarlo, pero sí, esto es importante que tú lo sepas, que sepamos quiénes somos y qué somos delante de Dios. Y eso es lo que Pablo precisamente está externando en estos pasajes y lo que Dios quiere hoy que aprendamos. Vemos aquí una palabra interesante que dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En específico, esta palabra perseverar viene de una palabra griega que significa permanecer o quedarse, que es usada comúnmente para guardarse en una casa o establecerse en una residencia. Fíjate qué impactante lo que significa esa palabra, establecerse o quedarse, como ahí vivir, como una casa, una residencia, ¿no? Y ¿será acaso, así como lo estamos viendo, el significado de esta palabra, el que nosotros podamos decir, es un hábito en nuestra vida pecar? ¿Es un hábito en nuestra vida desobedecer a Dios? ¿Continuaremos en esa misma manera de vivir como vivíamos antes? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a continuar en ese mismo estado que teníamos, donde vivíamos en una morada de pecado, en una residencia de pecado? Yo te quiero preguntar una pregunta más. ¿Acaso el Evangelio permite que a los hombres, a los cristianos, sean pecadores? Y veamos lo que dice Pablo a esta pregunta. Está en el siguiente versículo, que ya también leímos, en el versículo 2. Dice, ¿qué dice? En ninguna manera, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo dice? ¿Cómo viviremos aún en él?
En el versículo 11, a ver si quieres ahí verlo, ahí anótalo, dice que nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado. La muerte y la vida, sí quiero decirte esto, la muerte y la vida son algo totalmente opuestos, no son compatibles. No hay algo intermedio, no hay algo, no. Es uno está en un polo, otro está en otro polo. No son compatibles y no podemos estar muertos y vivos al mismo tiempo. Entonces, es una contradicción decir que el cristiano está viviendo en pecado cuando ha muerto a él mismo. Si nosotros nos consideramos muertos al pecado, ya no puede haber pecado en nuestra vida. Ya no va a ser la manera de que nos digan, la manera de vivir, la costumbre, el practicarlo. Si un hombre vive en pecado, si un cristiano vive en pecado, yo te quiero decir, si eso te está tocando a ti, yo quiero decirte que tal vez no eres creyente, no crees en Jesús, no se ha mostrado Jesús a tu vida, o tal vez te has negado a Él. Y quiero que hagamos un paréntesis en cuanto a esto y vayamos a la carta de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, el que predica el pecado, ¿qué dice? Perdón, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que practica el pecado da evidencia que nunca ha salido de ese dominio, de ese poder, de esa potestad que tiene el pecado en la vida del ser humano. Nunca ha muerto a eso y todavía está vivo en el pecado. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Los cristianos nunca pecan? Tenemos que entender que hemos muerto al pecado y ya no vivimos en ese dominio. Hemos sido trasladados de ese reino de las tinieblas a esa luz admirable que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús. Y es necesario saber también que la redención, la salvación, nos la da Dios, pero también nos da algo muy importante, que es la santidad. A mí me impacta mucho esto porque no solo Dios se preocupó por salvarnos, justificarnos, Él quiere que seamos diferentes. Hace rato estábamos cantando, a mí me impresiona cómo es Dios, cómo mueve las cosas. Hasta las canciones que estuvieron cantando se fueron acomodando para eso. Y estábamos cantando que precisamente ahora vivimos como cristianos, debemos de vivir una vida diferente, ¿no? Decían que con Cristo ahora somos diferentes, ahora vivimos. Entonces, cuando Dios se preocupó tanto en justificarnos, pero también para que nosotros vivamos vidas diferentes, vidas transformadas a través de su presencia, de su Espíritu que ahora mora en nosotros. Y cuando antes nosotros estábamos realmente cegados totalmente por el pecado, ahora Dios nos ha quitado ese velo para decirle, ¿sabes qué? No, ya no quiero más, ya no quiero cometer estas mismas equivocaciones. Y como leíamos en un principio del pasaje, la palabra, la ley, fue escrita por una misión muy importante, y es para que nosotros conociéramos que somos pecadores, que hubo una ley que hemos roto cada quien, que la hemos transgredido y que la hemos manchado, ¿no? Y por eso es que somos pecadores. Y Dios está transformándonos, porque no solamente es como hace rato cantábamos, ese intercambio, ¿no? Cuando cantábamos esta canción, cuando participamos de la cena, mencionaba de un intercambio, ¿sí? Jesús tomó nuestro lugar y Jesús se despojó de esas vestiduras santas, y si tú lo reconoces en tu vida,
Él te viste de esas vestiduras santas y te permite tener ese acceso con Dios. Pero también es un milagro sobrenatural. A veces nos preguntamos, como cristianos, a veces queremos ver muchos milagros, muchas cosas como antes se hacían en la iglesia primitiva, ¿no? Y que aún se siguen dando y que se pueden dar, pero eso antes se daba mucho para que la gente conociera, para que la gente supiera, para que la gente viera, porque antes no teníamos la palabra, ¿no? Pero Dios sigue manifestándose. Pero a veces queremos así muchas cosas, muchos milagros. Pero a mí, ¿sabes cuál es el milagro que más me ha impactado? Es que Dios transforma a un ser, a un hombre, a una mujer pecadora en un ser totalmente diferente. Es un acto milagroso realmente poderoso. O sea, cuando tú ves a una persona que es genuinamente cristiana, tú ves cómo es diferente, cómo deja las drogas, cómo deja el homosexualismo, cómo deja los vicios, las situaciones, todo lo que uno comúnmente llega a vivir, que para la sociedad de hoy en día es algo normal, cómo transforma a una persona. Y ese es un milagro realmente grande. Y eso es lo que Dios hace. Porque como bien decíamos, no solamente es el intercambio, sino también cómo quiere que la gente sea transformada, que la gente viva diferente y que siga los pasos de Jesús. Ahora, nosotros estamos dispuestos a seguir esos pasos. ¿Sí queremos hacerlo? ¿O nos cuesta trabajo? Vamos a 2 de Corintios. Ahí atrásito de 1 de Juan. 2 de Corintios 5:17. Tal vez ya lo conoces, es un pasaje que hasta a lo mejor te lo sabes de memoria, pero vamos a leerlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas, no dice algunas, mi hermano, dice todas las cosas son ¿qué? Hechas nuevas. Es decir, Dios tomó a esa persona y dijo, ¿sabes qué? Esta persona vivía en pecado, ahora necesitas morir y ahora resucitar en una persona diferente, en una persona nueva, en una nueva criatura, y que es hecha nueva. Si leemos también los dos pasajes anteriores, que es el 14 y el 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí dice precisamente que todos morimos, ¿no? Y podemos afirmarlo, si Jesús murió, entonces también nosotros morimos. Es por eso que ahora somos nuevas criaturas, somos hechos nuevos. Ya no servimos al que servíamos antes, ya no somos esclavos de lo que antes nos poseía, de lo que antes era normal, de que antes hasta decías, no, pues yo tengo que vivir mintiendo, yo tengo que vivir tomando, yo tengo que vivir engañando a mi esposa, yo tengo que vivir, y así eres contento y feliz, y si no lo hacías, hasta te sentías incómodo, ¿no? Pero ahora conociste a Jesús, y tú te empiezas a dar cuenta que ya esas cosas no están bien, que esas cosas no le agradan a Dios, y que te sientes mal, que hay algo que te dice en tu interior, sabes que eso está mal, hay que corregirlo, tienes que vivir diferente, y empiezas realmente a conocer que ahora tú ya sirves al Señor de señores. Y tú, por esta situación, tú ya has muerto a ese dominio del pecado, tú ya has muerto a esa vida pasada y la que nos tenía realmente atados. Ahora, con todo esto que hemos visto, creemos que cuando nos volvemos cristianos, instantáneamente tú te vas a volver una persona perfecta, sin pecar. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos diferentes, pero sí tenemos que darnos cuenta que un cristiano, algo que me gusta mucho y que lo menciona mucho nuestro pastor, es que la vida del cristiano, el pecado, cuando hay pecado en el cristiano, es una excepción, no es una regla, una manera de vivir, una práctica. O sea, nosotros nos podemos llegar a equivocar, ¿sí?
Porque como vamos a verlo en un momento, nuestro cuerpo está vendido al pecado, pero hay un poder más grande que vive en nosotros, y es la presencia de Dios, su Espíritu, que nos hace decirle no al pecado. Pero ahí cómo lo alimentamos, cómo lo vivimos, ¿no? Pero tú sí debes de darte cuenta cómo ahora tú estás viviendo, ¿no? Que nosotros llegamos a equivocarnos, pero tú te das cuenta que eso está mal, que hiciste algo mal, y ya no es como antes, que decías, yo tengo que vivir haciendo lo malo, tengo que vivir mintiendo, y en cambio ahora, si tú eras muy mentiroso, ahora cuando mientes te sientes así, dije, híjole, dije una mentira, y te empiezas a sentir así, no sé si te ha pasado, pero te empiezas a sentir hasta bien mal, o sea, y dices, ¿qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Le fallé a Dios? ¿Me he fallado a esto? Y te empiezas a sentir bien mal. Es porque el pecado, pues ya no lo estás tolerando. Ya la presencia de Dios te dice, ¿sabes qué? Hiciste esto mal. Tienes que venir a mí, confesarlo, ponerte a cuentas con Dios. Pero eso es conforme tú vas creciendo. Pero sí es algo muy importante que nosotros debemos de trabajar. Porque como dice la Escritura, debemos de buscar llegar a la plenitud de Cristo. A esa estatura, esa estatura del varón perfecto. Vamos a continuar ahí en Romanos, en el versículo 3, nos quedábamos ahí en el capítulo 6. Dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros nos volvemos cristianos, somos llevados a una unión íntima con Cristo. Somos ahora parte de un cuerpo y nuestra vida se reviste de Él, como dicen Gálatas. Y el bautizo en Él significa que somos inmersos en Jesucristo. Somos parte de Él. Y quiero que para esto lo detallemos en un pasaje. Vamos ahí al libro que sigue ahí en 1 Corintios. No pierdas Romanos, ahorita volvemos. Pero vayamos para que nos quede más claro esto. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Y fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fíjate cómo dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos vivieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién es la roca? Cristo. Esta es una muy buena referencia de lo que estamos viendo en Romanos. ¿Por qué? Porque ellos, aquí en este pasaje de Corintios, están diciendo que ellos estaban inmersos en la enseñanza, en lo que ellos aprendían de Moisés, ¿no? Si tú te acuerdas cómo era el pueblo de Israel, ellos seguían todo lo que Moisés hacía, ¿no? ¿Por qué? Porque él practicaba la ley, les enseñaba, les transmitía lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería, su voluntad. Él fue ese líder, él andaba con Dios y él era el canal por el cual Dios hablaba. Incluso puede ser una tipo de representación de lo que es Jesús, porque él hablaba con Dios y él transmitía. Pero ¿sabes qué es? Incluso es impactante ver también cómo dice la palabra que como él hablaba con Dios, o sea, su voz la había tal cual, platicaba, así como tú puedes platicar con la persona de al lado, él así hablaba con Dios. Y un día le pidió, él tenía ganas de verlo, de conocerlo más, tenía esa ansia de conocerlo más, de ¿sabes qué? Dios, quiero verte más, muéstrame tu gloria. Y le dijo Dios, ¿sabes qué? No puedes verme porque si me ves vas a morir. Entonces él, estando ahí en el monte, Dios usó como una tipo mano para taparle así la cara y que solamente viera sus espaldas, pero a partir de eso su rostro brillaba. Entonces cuando él descendió del cielo, mucha gente hasta se espantó de verle todo el rostro brillando, porque pues había visto parte de la presencia de Dios y cómo hablaba con él, ¿no? Entonces él decía dice la palabra que él se cubría la cara
para poder estar con el pueblo. Pero cuando él iba a platicar con Dios, se descubría. Y fíjate qué bonito ver eso, que él reflejaba a Dios, ¿no? Cómo ese rostro brillaba. Pero así, nosotros aún más profundo, como dice esto, que somos inmersos en Cristo. Incluso también lo dice en esta porción que leímos en Corintios, que ellos bebían de la misma bebida espiritual, de la comida espiritual, y ese fundamento, ¿quién es? Cristo. Entonces, a eso precisamente hace referencia. Nosotros somos inmersos en esa enseñanza, en lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Y sabemos que el bautismo es una ordenanza que a fin de cuentas no te salva, pero sí es importante que nosotros la hagamos, porque es una señal externa para tu familia, para la gente de la iglesia, incluso para el ambiente espiritual, de que tú eres cristiano. Tú les estás diciendo al mundo: yo le pertenezco a Cristo. Eso es una señal externa. Pero en Romanos se refiere que somos sepultados con Él en el bautismo. ¿A qué se refiere esto? Porque así como Jesús murió en una cruz y resucitó, así nosotros tenemos que, es como si nos trasladáramos a ese momento cuando Jesús murió. Cuando tú conoces a Jesús, te hablan de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando te dicen: sabes que tú eres pecador, tú has fallado, tú te has equivocado, y por eso estás destituido de la gloria de Dios, y tú necesitas que alguien pague tu deuda. Y esa deuda ya fue pagada a través de Jesús, a través de su sacrificio. Entonces, cuando tú conoces eso, es como si tú te trasladaras a ese momento. Tú te pusieras en una cruz también, murieras, fueran a tu sepulcro, pero ¿sabes qué? Resucitas de una nueva vida. A eso se refiere, a esta parte. A que nosotros, así como Cristo murió, también nosotros muramos a nuestro viejo hombre y resucitemos en uno nuevo, creado a semejanza de Dios, y para que sigamos los pasos de Cristo. Vamos a volver ahí a Romanos. Ahora en el versículo 4. Dice: porque somos sepultados, como dice, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Podemos ver que el propósito para que muriéramos al pecado es para que podamos vivir para Dios, vivamos en Él. No podemos seguir pecando, no podemos seguir viviendo nuestra vida como nosotros queramos, bajo el dominio del pecado. No podemos vivir en esta situación. Y eso es lo que Dios quiere hoy, realmente exhortarnos, animarnos, a que nosotros veamos cómo estamos, cómo es tu vida. Si aún continúas mintiendo, si aún continúas robando, si aún continúas defraudando. Eso quiere decir que tal vez Jesús no está en tu vida. ¿Por qué? Porque tiene que caracterizarse el cristiano en qué, lo estamos viendo, en una vida diferente. Por eso preguntaba al principio: ¿quién se considera muerto al pecado? Cuando tú eres cristiano realmente debes de considerarte así. No hay dominio del pecado, ya el pecado ya no tiene potestad en tu vida. Ya puedes tú tener la autoridad que Dios nos ha dado a través de lo que hizo Jesús, de vencer a la muerte, para decirle: ¿sabes qué? No tienes dominio sobre mí. Pero lógicamente, si tú no tienes esa relación con Dios, si tú no lees tu palabra, si tú no le buscas, ¿cómo vas a poder llegar a ser santo? ¿Cómo vas a poder llegar a decirle: ¿sabes qué? No. Acuérdate como dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 5. Dice que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él está esperando
Él está ahí escondido entre el pasto, buscando cuando tú estás más débil, cuando tú estás sin leer la palabra, cuando tú estás sin pedirle perdón a Dios por las cosas que estás haciendo mal, sin orar, sin venir a la iglesia. Y cuando sea el momento donde tú estés más vulnerable, va a venir el diablo, te va a devorar. Por eso debemos de estar preparados, para que podamos resistir al diablo y pueda huir de nosotros. Entonces morimos en Cristo para vivir en Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Como vimos en este pasaje. Morimos a nuestro viejo hombre, ahora vivimos en un nuevo hombre, creado en semejanza de Dios. Regresamos a ese diseño original que tenía Dios para cada uno de nosotros. Compartimos su muerte para participar de su vida, somos justificados para ser santificados. Esto también es muy importante, que nosotros, Dios se preocupó, como decíamos hace rato, que nosotros somos justificados, pero también para que vivamos vidas santas. Dice la palabra que seamos santos como Él es santo, que vivamos vidas diferentes. Y es por eso que mucha gente a veces, cuando tú le dices que eres cristiano, mucha gente te tacha de que eres el santito, el aleluya, y muchas de esas cosas, eres el aburrido. Pero no es cierto. Cuando tú conoces a Jesús, tú te empiezas a dar cuenta que ya las cosas que hacías mal no son buenas. Y al mundo no le vas a agradar, ¿sí? No le vas a agradar, porque el mundo está bajo el dominio del pecado. Ellos viven cegados. Pero ahora que tú ya tienes quitado ese velo, tú te das cuenta de las cosas que están mal y vives de una manera diferente. Y si vas a causar estragos a la gente que está a tu lado, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a la gente que está a tu alrededor, ¿sí? Tal vez sí, porque vas a decir que no. Cuando mucha gente dice, ¿sabes qué? Si mientes, si robas, si haces esto, engaña a tu esposa, engaña a tu esposo, no pasa nada. Pero tú sabes que sí. ¿Por qué? Porque vas a desobedecer a Dios y hay consecuencias. Y tú ya no quieres lastimar a Dios porque ahora le amas. A mí me gustó mucho la canción que Claudia puso porque te hace recordar lo que hizo Jesús. Y cuando tú conoces más a Jesús, tú te das cuenta que tú eres un ser miserable, que no somos dignos de que Él haya tomado nuestro lugar. Imagínate el Hijo de Dios que vino a este mundo para tomar tu lugar, porque nosotros, como dice la palabra, no le buscamos, no quisimos acercarnos a Él, no le amamos, le despreciamos. No hay nadie que busque a Dios, no hay justo. Pero sin embargo Él dijo, ¿sabes qué? Yo les amo y voy a mandar a mi Hijo para que tome su lugar. Y cuando tú te das cuenta de eso, dices, ¿sabes qué? No soy digno de esto. No sé qué viste en mí, no sé qué has visto en mí, porque cuando tú te das cuenta de que el gran amor que Dios tiene para uno, dices, no, o sea, realmente es algo impresionante el amor de Dios. Y como Él dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi Hijo tome tu lugar. Y eso es algo personal. A veces lo decimos así como muy en general, pero es algo personal. Que Dios tomó Jesús tomó el lugar de Víctor, Jesús tomó el lugar de Gil, Jesús tomó el lugar de Laura, cada uno. ¿Cómo se siente eso? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos, somos justificados, pero que también seamos personas santificadas, vivamos así. Y ahora, como seres nuevos, Dios quiere que haya justicia en nuestra vida. Él ya te ha declarado muerto al pecado. Tú ya estás muerto al pecado. Tú ya conociste a Jesús, tú ya eres muerto al pecado. Y ahora vives para Cristo. Vamos ahí mismo en Romanos, pero vamos a leer nuevamente ahora el versículo 21 del capítulo 5. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine ¿para qué? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aquí haciendo un poquito de contexto, Pablo empieza a hablar de Adán, hace una comparativa entre Adán y Cristo en el capítulo 5. Y él afirma precisamente que cuando en Adán se entró el pecado, ¿no? Y que el ser humano está conforme a la descendencia de Adán. Es por eso que todos estamos pecados. Y incluso hasta tú ves a un bebé, un pequeñito, ahí está la simiente del pecado. Tú puedes decir, no, pero es como un bebé es inocente. No, está la simiente del pecado. El cuerpo está vendido a la muerte, al pecado. Y es por eso que el antiguo hombre estaba creado en esa naturaleza de Adán. Pero también se hace la referencia o el contraste a través de Jesús, ¿no? Como ahora somos una gente regenerada, una gente renovada, y que ahora vivimos para que andemos en libertad del pecado. Y para esto también quiero que veamos un pasaje en Gálatas 2:20, tal vez lo conozcas. Si no, te recomiendo que ahí lo subrayes, lo anotes, si puedes te lo memorices. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice? ¿Y ya no vive quién? Ya no vive yo, ya no vives tú, sino que más vive Cristo ahora en ti. Y cada uno de nosotros ahora vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aunque tú hayas muerto a ese viejo hombre, tenemos nuestro cuerpo que está vendido al pecado. Por eso Pablo hace precisamente esta referencia. Y dice que ahora lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora tú vives en Cristo. Aquí vemos que nuestro viejo hombre, que era en Adán, fue crucificado, y suponer que, como algunos podemos llegar a decir, ha sido crucificado y que está en proceso, porque hay mucha gente que dice, no, yo estoy en proceso, ¿no? Yo ahí voy, ahí va, ¿no? Estoy tratando de crucificar mi vida, estoy tratando de despojarme de ese viejo hombre. Tú sabes, hermano, es difícil, es complicado. Pues ahí vamos haciendo la lucha, esforzándome día a día. Yo quiero decirte, ya deja de perder el tiempo. Aquí la palabra dice precisamente eso, que ya se murió, que tú ya crucificaste a ese viejo hombre. Ya tenemos que vivir vidas diferentes. Y decir, no, es que está muy difícil, muy complicado, ahí voy. No, Dios nos dio poder a través de su Espíritu Santo para que podamos vencer al pecado. Como bien lo decíamos y estábamos leyendo, ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya está muerto, ya estamos muertos a Él. Ahora vivimos ¿para quién? Para Cristo, para vivir. Lo que vivimos en la carne ahora lo vivamos en la fe que es en Cristo Jesús. Así tenemos ahora que vivir. Y como bien decíamos, ahora podemos a veces pecar, equivocarnos, sí, pero debemos darnos cuenta que nos sentimos mal. Y entre tú más te acerques a Dios, entre más tú le busques, entre tú más leas, entre tú más ores por Dios, tú te vas a dar cuenta que eres un ser miserable, que no merecíamos la salvación y que ahora debemos de vivir diferentes, debemos de vivir apartados del pecado. Pablo sabía que había pecado en su cuerpo. Vamos ahí mismo en Romanos, pero vamos a saltarnos al capítulo 7 para que veas esta declaración que hace Pablo. Capítulo 7, vamos a leer del 21 al 25. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice? El mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien,
hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne, ¿qué dice? A la ley del pecado. Pablo estaba viendo, esta es una declaración muy importante, al ver cómo Pablo estaba viendo su humanidad. Él sabía perfectamente su naturaleza humana, y eso es algo que tú y yo debemos de saber, nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Es esa, porque en nuestro cuerpo físico que ahorita tenemos está venido el pecado, y que busca pecar, que busca hacer maldad. Son instintos, son inclinaciones que precisamente el enemigo aprovecha para usarlos, para tentarte, para decirte, ¿sabes qué? Desvíate, desobedece a Dios, no pasa nada, ¿no? Pero Dios nos ha dado el poder para poder decir que no, para poder resistir al diablo, para que, como bien decíamos hace un momento, Él está como ese león, esa fiera, buscándote, para que cuando tú estés débil, cuando tú te sientas pues así, cuando estés flaqueando, Él pueda llegar y devorarte, Él pueda seducirte con sus tentaciones. Pero veamos lo que dice Pablo, porque no solamente se queda en esto. Vamos al capítulo 8, versículo 9. Lo relata todo en el capítulo 8, pero considero que este es lo más importante en cuanto a lo que estamos viendo, del 9 al 11. Dice, mas vosotros, ¿qué dice? No viven según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Está con una E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Si tú no tienes al Espíritu, quiere decir que Cristo no se ha mostrado a tu vida. No has permitido que Él transforme tu corazón. Pero Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo ves? Pablo marca esa diferencia, ¿no? ¿Sabes qué? Si tengo un cuerpo, está venido el pecado, ¿no? Pero ¿qué dice? Ya no vivo en eso. ¿Por qué? Porque Dios ha dado su Espíritu para que nosotros vivamos conforme a Cristo, vivamos vidas diferentes, y que así como ese Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está haciendo una obra en tu vida, es una obra continua hasta que tú mueras a tu cuerpo físico, va a estar trabajando el Espíritu Santo en tu vida para que seas diferente, para que tú seas salvo de tu mente, de tu corazón, de tu manera de pensar, que tú controles tus emociones, que tú vivas una vida con poder, que aunque tú tengas problemas, enfermedades, situaciones, pruebas, dificultades, tú digas, yo estoy seguro, yo estoy segura, porque Cristo está conmigo. Tal vez mucha gente se pueda burlar de ti, es que ¿dónde está? ¿Dónde está ese Dios que dice? ¿Dónde está ese Jesús? Ahorita tienes muchos problemas, pero cuando tú te ven tranquilo, te ven que tú en medio de esa tormenta, tú vas a ir manejando tu barca tranquilo y dices, ¿sabes qué? No pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo va conmigo. Y Él así como
Él me ha salvado, me ha rescatado. Él puede calmar esa tormenta. Él puede darte paz en medio de esas situaciones. Y tú puedes vivir tranquilo. Pero es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú busques a Dios. Que ya sea el momento de que tú desempolves tu Biblia, que ya sea el momento de que tú te pares temprano a orar, que tú tienes situaciones, ora por ellas, tienes dificultades en tu matrimonio, con tus hijos. ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás buscando a Dios? Porque algo que me gusta mucho es que la Biblia hace mucho referencia a que el Espíritu Santo es como fuego. Y yo siempre lo veo en el ser humano como si fuera una fogata que tuviéramos. Dice, el Espíritu es esta llama que está dentro de nosotros. Pero si entre más nosotros nos acercamos a Dios, a buscarle, a orar, a leer, a clamar a por Él, es como si le estuviéramos echando leña a ese fuego. Entonces, entre más le echamos, ¿cómo va a ser ese fuego? Va a ser más grande. Va a ser el que controle todo. Entonces, lógicamente, entre tú más tengas esa relación más íntima con Dios, entre más le busques, tú vas a poder decirle no a muchas cosas. Tú vas a poder estar en paz. Tú vas a poder estar tranquilo. Porque es triste que hoy tú ves en la gente que es cristiana, no nos vamos con la gente de allá afuera, sino la gente que es cristiana, que tiene problemas, que están deprimidos, que tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra. O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Si tenemos a Jesús, tenemos su presencia que está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó para que andemos en cola y para que andemos derrotados. Dios dijo, bien, yo quiero que ustedes sean cabezas, yo quiero que ustedes vayan de victoria en victoria. Ahora, ¿cómo tú quieres vivir? Dios ya hizo muchas cosas con nosotros, pero también el esfuerzo está en cada uno de nosotros, que le busquemos, que deseemos, que busquemos de su presencia. Ya nada más quiero cerrar con un pasaje en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el 1 y el 2 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿cómo dice? Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué dice? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Cristo padeció en la carne para que nosotros no vivamos en la carne. Él padeció, Él sufrió. Pero ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué? Si tú me sigues, tú me buscas, tú reconoces que yo soy tu Señor y tu Salvador, tú ahora puedes vivir de una manera diferente. Yo terminé con el pecado y ahora lo que tú vas a vivir este tiempo en la carne, ya no lo vivas en los deseos de los hombres, en esos deseos desmedidos, sino conforme a mi voluntad. Antes el pueblo de Dios, ellos se convirtieron. Es muy impactante ver cómo cuando Moisés les dice la ley, les empieza a hablar de Dios y les dice, ¿saben qué? El pueblo les dijo, unánime, les dijo, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir a Dios, vamos a hacer todo lo que Dios está diciendo, vamos a obedecerlo. Se hizo un pacto ahí, pero el pueblo de Dios no lo obedeció. Y si tú ves la historia, cómo fue ese pueblo, hubo reyes que le buscaron, hubo reyes que se alejaban de Dios, pero el pueblo en sí, las descendencias, cómo iban pasando, se iban alejando cada vez más y más de Dios. Entonces Dios utilizó a profetas para decirles, ¿sabes qué? Dios estaba viendo cómo no cumplían lo que ellos dijeron. Dios ya sabía.
lo que iba a pasar, para mostrarles que no es por obras, no es por lo que tú hagas en tu vida, no es por la gracia de Dios que nos hace salvos. Y Él les dijo algo claramente a los profetas, sobre todo le dijo a Ezequiel y a Jeremías, dijo: yo voy a cambiar sus corazones, unos corazones que son de piedra, ahora unos corazones de carne. Voy a poner mi espíritu en cada uno de ellos. Y también no solo eso, sino que yo voy a hacer que guarden mi palabra, que la practiquen, que la vivan. Porque para el ser humano en sí, en sus propias fuerzas, es imposible cumplir la ley de Dios. Pero ahora que tenemos a Cristo, Dios nos ha dado su presencia, su Espíritu Santo, como bien estamos leyendo aquí, que ya no vivamos conforme al pecado, conforme a los deseos, sino que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios. Dios ha transformado nuestro corazón, ha puesto su Espíritu para que tú y yo vivamos vidas diferentes, vidas transformadas que antes era imposible. Ahora es posible, gracias a Dios y a su presencia. Pedro aquí se alinea precisamente con la muerte de Cristo, y él está diciendo que el ser crucificado con Cristo nos ha permitido cesar de pecar, decirle no al pecado para poder vivir vidas conforme a su voluntad. Y yo quiero decirte, ya para cerrar, Dios nos dio la vida, nos dio a Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar, para que tú y yo muramos juntamente con Él, muertos al pecado, pero ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos vidas diferentes, vidas con poder. Yo quiero preguntarte, ¿tú quieres vivir así? Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Señor, por lo mucho que tú hoy nos has hablado, Señor. Gracias porque tu palabra tiene poder, Señor. Es una palabra que es viva, es eficaz, Señor, que penetra en lo más profundo de nuestro ser.